a lo bruto. Yo he visto La Gran Belleza pues 9 veces, a lo mejor, o 7 veces. En la última descubrí que en los créditos Bandarra, macho. Gambardella. Y Gambardella, claro, pero que Sorrentino está haciendo navegar al barquichuelo donde está la cámara, como la de nuestro amigo, filmando todo eso contracorriente del Tíber. O sea, está al revés, está mandándonos un mensaje distinto de revolución. Bueno, pues el Quijote es eso a lo bruto, es constante. O sea, yo una vez estaba pensando, tenía una amiga de Antena 3, Lidia, que tenía un amigo que era el cura de Rascafría. Y me llaman un día a tomar un helado en la Plaza de la República Dominicana, Madrid, Häagen-Dazs, helados. Es que os recreo porque no se me ha olvidado nunca. Y claro, uno en esa dialéctica colchonero-merengona, en la que vivimos constantemente los amigos, y para eso debe servir el fútbol, para unir y para reírte y ser más ingenioso que el otro si puedes, o aprender del otro, pero divertirte en la tasca, divertirte. Y cuando eso pasa a otras cosas, bueno, ya excuso decir con la violencia, entonces el fútbol, como todo lo que sirve para otra cosa que no sea unir, es una mierda seca, así lo digo. Pero debe servir para unir, y yo pretendo que sirva para eso, y tengo mis opiniones y las digo y tal, y encima si puedo les vacilo, es verdad. Resulta que este cura de Rascafría, lo supe luego, era del Atleti. Y dice, el Atleti viene definido en el Quijote. Tío, dame un abrazo. Aquí un abrazo. Antes de escucharle. O sea, porque es que ella, digo, me está abriendo la puerta del cielo. 1000 batallas ganadas antes de empezar. Tenía razón. Ínsula Barataria. Ese felón, ese traidor, ese vendepatrias, ese descalzaperros, ese garapán de Sancho Panza, ha decidido que se queda de jefe y que Alonso Quijano, hasta ese momento el bueno, pero se le había olvidado, que le den, que él se va a quedar mandando, claro. Don Quijote se había alejado porque, y ya le miraba bonachón, porque en su locura entendía perfectamente que le estaban vacilando. Le estaban vacilando, le mantean, le humillan, le no sé qué, no sé cuántos. Que es uno de esos capítulos desgarradores, porque parece que están jugando con la ingenuidad y en realidad están jugando con la codicia, que es la causa de que te hagan, por ejemplo, el tocomocho. O sea, que le estaban timando, pero como a todos los seres humanos, a mí el primero, cuando alguna vez nos han presentado Ítaca sin viajar. Toma, aquí la tienes. No, macho, hay que hacer el camino. Hay que hacer el camino, si es que no hay más narices. Pues el tío, claro, sale y nos podemos imaginar hasta ese asno que no era el de Buridón, su burro llevaba las orejas gachas, imagínate él, mirando hacia abajo, no decía nada. Llevaba ahí un rato, no decía nada, nada. Y al final, desde la máxima grandeza, desde la altura de Rocinante, que claro, naturalmente, esa es otra de las maravillas de ese libro, ¿no? Que con un solo golpe de retina ya entendamos la altura de uno y de otro. Y le dice, pero con amor, Sancho, Sancho, ay Sancho, bien se ve Sancho, que eres de esos que dicen, viva quien vence. Y eso es el Atleti. Éfeso, epifanía, deslumbramiento, verdad. La vida es el Atleti, es ganar, perder. No es solo ganar y no entender otra cosa más que ganar, y si no, no cabe, y si no, pito a los míos, y música de viento, y ganar, porque además es una forma de entender, eso no es un valor. No, hay que entender la vida como es la vida.
Y si tú dices solo, viva quien vence, estás... He oído esa comparación muchas veces y me sigo quedando perplejo, pero porque nos hemos hablado alguna vez y tenemos que mencionar a nuestra muy querida y llorada Almudena Grandes, ¿no? Una vez hemos tenido esta conversación y le hacía también mucha gracia, ¿no? Sí, claro. Es un ángulo insólito. Yo presto argumentos a los míos. Este señor y Almudena por encima de cualquiera de nosotros, obviamente, era un altavoz. Así es. Bueno, no sé si también aquí hay vínculos futbolísticos, pero luego... Bueno, hay porque Ambrosio... Es conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, que es el libro que has escogido. También agradezco mucho que cruces a la otra España, a la España hermana de Iberoamérica. Y alguien nos decía hace poco, algún invitado que tuvimos aquí, que los escritores españoles escriben mirando a la tierra y los escritores iberoamericanos al cielo, ¿no? Y es muy hermosa reflexión. Entonces escogió conversación en la catedral. Cuéntanos por qué. Sí. Bueno, efectivamente, como tú dices, o sea, la riqueza celestial de nuestros escritores de la otra parte de las Españas, de España, que es Iberoamérica, han agrandado la dimensión de nuestra literatura. Claro. Genios de la palabra. Claro. No solo en el mundo profesional, también en la expresión cotidiana, ¿no? Sí, pero bueno, aquí incluso en Conversación en la Catedral, y por eso lo destaco, se añaden las innovaciones técnicas, cosas que ya habían hecho, no lo mismo a lo que me voy a referir, pero García Márquez, por supuesto que con los saltos en el tiempo está creando una técnica que es tremenda, pero Cortázar viene a hacer lo mismo, quiero decir, tú has hablado de Bioy Casares, pero bueno, que nos vamos a todos ellos y en todos encuentras la magia de lo distinto. Aquí lo que hay ya es un juego que a veces es agotador, porque al final es un baile de personajes que están todos en el mismo hilo narrativo. Él no rompe, no va haciendo un capítulo para hablar de uno, un capítulo, ni siquiera muchas veces puntos y apartes. O sea, es que mete a Ambrosio con Zabalita en una conversación que están teniendo en la catedral, que es ese bar que también es burdel y que también es bar de fábricas, porque sobre su suelo terroso dan de comer muy barato y no mal, y por eso se juntan de todas las fábricas que rodean ese bar. Y está hablando con Ambrosio, pero al mismo tiempo está hablando con Tete, está hablando con Don Cayo, está hablando con todos ellos. Y también está hablando o está contando la historia de aquella novia que tenía Ambrosio, que trabajaba con ellos, Amalia, que tenía un novio que había jugado al fútbol y que era jugador le echaron por flaco, pero de las, como dicen ellos, de las fuerzas básicas. En otros lugares dicen que no me gusta nada las divisiones inferiores. ¿Inferiores de qué? Las categorías inferiores del Municipal, que ha elegido un equipo que es proletario, porque ahí están el Sporting Cristal y el Alianza de Lima, son los grandes. Alianza de Lima, con su épica literaria también, accidente que les mata en la playa, el padre de Farfán, que ha sido gran jugador. Sí, pues el padre de Farfán estaba en aquel Alianza de Lima, y que al final permite algo tan extraordinariamente épico también como la resurrección del equipo, volviendo los antiguos jugadores como Teófilo Cubillas. ¿Qué sucedió? Que el avión estaba volviendo campeón de la liga para aterrizar en el aeropuerto de Lima y se estrelló contra la playa y se mataron todos. Es uno de los grandes accidentes aéreos. Ha habido Torino, 4. Sí. Torino, el 4 de mayo, inolvidable, de 1949. El de Manchester United en el 59, en Múnich a las 3 de la tarde. La selección de Gambia, que se matan todos, macho. O sea, que es que también una selección muy prometedora, creo que era la de Gambia, me parece.
que se matan todos, menos un par de futbolistas extraordinarios que luego hacen carrera en Europa, que no habían viajado a ese partido, pero se matan todos en el accidente. Y el de Alianza de Lima, sí. Son leyendas, y al final muy literarias también. El libro, aparte de esa innovación técnica, tiene algo que nos pasa muy a menudo a los que hemos tenido veleidades escritoras alguna vez, y es que te dan ganas de matarlo cuando terminas de leer, porque es imposible que yo pueda escribir así. ¡Qué asco! Pero es asombroso. Y Conversación en la Catedral, además, describe perfectamente, describe una realidad social y va metiendo desde el principio cosas que luego, si conoces la trayectoria de Mario Vargas Llosa, vas entendiendo. Pero al escribir este libro tenía 30 y tantos. Ya tenía asentados unos modos de pensamiento, o sea, la crítica que hace también a esa juventud politizada, pero sin demasiada reflexión dentro de las universidades populares, porque abandona la intención de ir a la Universidad Católica, el protagonista, que es un burgués hijo de superburgués de Miraflores, o sea, que es que... Pero él va haciendo esa crítica, cada vez deja de ser soterrada para ser más abierta. Hay algo muy interesante que en esta casa vamos a entender muy bien, y es cuando dedica 2 líneas simplemente a ese personaje que llega, se queda ese momento que para mí es definitivo en la novela y se va. Y están hablando de los profesores, están hablando los tres, Zabalita y sus 2 amigos, él y ella, la barba. Y del que están diciendo, tiene una pancita también, que es imaginativo, divertido, ingenioso, cultísimo, enseña como ninguno, pero no es indigenista, es hispanista. Principio del libro, ya está diciendo, ya está empezando a definir, éramos 3 estúpidos que no entendíamos que aquello era el mayor de los alicientes, el mayor. Él estaba hablando en una lengua en la que nos íbamos a entender todos, y a mí al final me va a hacer ser periodista. No ser abogado, ser periodista, escribir y hacer los editoriales del periódico desde que era un niño. Él no solo desarrolla una técnica distinta, no solo es original, es que hace un retrato del Perú inigualable, y no solo por ese primer párrafo que todos conocemos, en el que Zabalita dice: ¿en qué momento se nos jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Por ser literal. Y que antes comentábamos con Fernando, que lo hemos visto incluso en una película cubana de alguien que tuvisteis por aquí. Enhorabuena, señor Padura, también a él, enhorabuena por haber estado en el Cervantes de Estambul. Tiene una película. Sí, Ítaca se llama. Ítaca, sí, que se hace en una terraza, se han gastado 3 pesos. ¿En Cuba qué moneda hay en Cuba ahora? No te lo sabes, ¿no? Pues iremos a Cuba a conocer la moneda dentro de poco, a ver al embajador. Pero que se han gastado €1 en la peli, la hacen en una terraza todo el rato. Muy interesante, muy dura, de un tipo que se viene a España y se quiere volver a Cuba para quedarse, y nosotros dicen: ¿pero qué haces, idiota? Quédate allí. Y Perugorría en un momento dice: aprendí en Barcelona algo, y lo que aprende en Barcelona es ese primer párrafo de Conversación en la Catedral, que termina: ¿en qué momento se jodió el Perú? Pero que luego él se va preguntando de cada uno de ellos: ¿en qué momento me jodí yo? ¿En qué momento yo dejé de ser el proyecto que yo quería para mí? Que todos nos hemos preguntado alguna vez, claro. El tercer libro que escogiste, de reminiscencias también del Instituto Cervantes, porque sí. Manuel Bonet, que es el Diccionario de las Vanguardias en España. Es un libro de cultura y de más cosas. Podía haber sido más listo para repetir más presencias en el Cervantes y empezar a negociar remuneraciones, no como en esta que pago por venir, tú lo sabes, haciéndole la pelota a Luis García Montero.
que además le tengo el afecto suficiente como para que la pelota no sea necesaria y abrazarle allá donde lo vea, porque como primera virtud tiene la de ser el amor de mi queridísima, nuestra queridísima Almudena Grandes. Y con eso ya, por encima de cualquier otra historia y demás rollos, por ejemplo su madridismo enfermizo, vamos para adelante. Pero Juan Manuel Bonet... Un poeta, además, y... Sí. Juan Manuel Bonet, al que admiro mucho porque le caben 18 enciclopedias en la cabeza, no una, todas. Es una barbaridad, ¿sabes? Este tipo... Hay una erudición volcánica. No. Una cosa con él, Otro. Nunca no te va a llevar. Claro, otro que te aplasta. O sea, es que te aniquila, ¿no? Bueno, porque Luis pasa con la poesía también. Pero en el caso de Juan Manuel Bonet... Con el arte, con la pintura. Con todo, pero bueno, en la pintura muy especialmente. Y además es muy generoso. Y este libro lo demuestra. O sea, es que hacer esto, el diccionario de las vanguardias, en las que no falta nadie, pero si falta, él se flagela porque falte, que digo que es prácticamente imposible y ocupa una época de España de tanta creatividad. Hablábamos antes de la residencia de estudiantes. Bueno, la residencia al final es un clan burgués. Y eran gentes adineradas las que van. Vamos a ir ahí. Pero... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues favor, no. digo que es todo lo que se desparrama de ese río central en esa época de la Edad de Plata, que es, al final, lo que tiene que ver con las vanguardias, con el abrazo antecedente a la bohemia y posterior a los que salen de las vanguardias para anclarse en ese tiempo en el que hay quien dice que fue un páramo. Yo no coincido. Es un momento riquísimo. Yo, la verdad es que nos conocemos hace años y compartimos muchas pasiones, y me ha extrañado que no escogieras un libro del que hablamos muchas veces, que es La novela de un literato, de Casino Sassens. Que leemos y releemos muchas veces. Bueno. Me ha extrañado que no esté en tu selección. Sí. Y ahí nos vamos a la calle Pinar cuando quieras, a partir de ahí. Sí. Pero... Sí. ¿Por qué debería estar aquí? ¿O por qué sabes que te No, bueno, no, es que hay un montón de... No sé, pero ¿por qué te reclamo ese en concreto? ¿Qué te gusta de ese libro? Porque también están palpitantes todas esas vanguardias allí, ¿no? Mira, yo he leído hace poquito un hijuelo de la novela de un literato, que como sabéis es una trilogía. Sí, de Cansino Sassens, que es... Rafael Cansino Sassens. Es que... el maestro de Borges, que yo... Sí. Vamos a ver. ¿Cómo lo diría? Sin que se entienda como una ofensa, sino como una exaltación de la memoria de alguien que no está entre nosotros para defenderse. Y es que no he visto a nadie rajar como a Cansino Sassens. O sea, es que es un libro en el que no deja galán con honor, señorita con pasado, o sea, entra en todo, por supuesto, desdeña profesionalmente al 99%, yo creo que menos a José San Germán, al que de repente le tiene hay adoración, o sea, sale... Y a Colombín también. Bueno, maestro de Borges, que yo... No, bueno, a Colombín, pero a Colombín también le mete. A Colombín también le mete, sí. Y bueno, joder, al final Colombín está en esa lapombiana de su principal enemigo. Sí. Porque el principal enemigo de Cansino Sassens es Ramón Gómez de la Serna. Cansino Sassens es un tipo curiosísimo que él decide que su apellido es de origen sefardí y que es judío. Que es judío, pero como... Perdona, pero apellido que además está entroncado con el de Rita Hayworth, que encima... Sí, bueno, claro. En todas las virtudes de Cansino Sassens. Sí. Margarita Cansinos. Rita Hayworth, que es algo envidiable. Margarita Cansinos, sí. Bueno, desde luego, Rita Hayworth también podríamos dedicarnos a hablar de ella un ratito. Aunque ahora yo estoy
estudiando mucho a Katharine Hepburn. Estamos preparando, esto me toca profesionalmente, un musical sobre Katharine Hepburn con el hijo de Mel Ferrer y Katharine Hepburn. Perdón, Audrey Hepburn, he dicho Katharine, Audrey Hepburn. Y claro, Audrey Hepburn es de una generosidad infinita. Ella muere entregada a una causa que es la ayuda al necesitado, que tú te metes en la vida de esa señora y es una santa laica. O sea, que es así. O sea, que decían de Katharine Hepburn que era una mujer a la que amaban los hombres y aborrecían las mujeres, pero que Audrey era una mujer a la que amaban los hombres y amaban las mujeres. Todo esto porque hemos hablado de Rita Hayworth y Margarita Cansinos. Volvemos a Cansinos. No vamos a hablar del musical que se está preparando, que será maravilloso. Cansinos Asens, además es un hombre, es admirable la facilidad de pluma que tiene. Es de esos tipos como... En varias lenguas, porque el traduce... No, claro. Es que a los rusos... Él como traductor es formidable. Sublime. Es formidable. Y como tú dices, en varias lenguas. Lo de traductore traditore es verdad. Y que haya... Por ejemplo, el otro día pensaba, si me hubieras dicho novela universal, yo habría traído La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, que al final es un tipo que se suicida porque nadie le publica y es la madre la que dice: yo voy a redimir a mi hijo, voy a hacerlo vivir. Joder, macho. Y cuando al final encuentra una pequeña editorial que se lo publica, gana el Pulitzer y se convierte en el Quijote del siglo XX. Y ese personaje, Ignacio Reilly, si yo no hubiera tenido el traductor que me traduce al tipo con esas expresiones, que en algún caso renuncia, incluso dice: mira, macho, esto es que ni me sale, esto sería más o menos si te lo pone abajo. Pero que es impresionante el trabajo de traducción también. No hubiera podido amar a Ignacio Reilly como lo amo, es imposible. Y a la novia del flatulento Ignatius. O sea que es así. Digo que Rafael Cansinos Asens tiene esa capacidad extraordinaria para hacernos entender las cosas. Escribir fácil, que es lo del articulista. Es lo que tenía un poeta maravilloso como Manuel Alcántara, que todos los días de su vida escribió una columna. Y Umbral, lo mismo. No igual. Hombre, Umbral es magnífico, bueno, pero Umbral en ocasiones, en mi criterio, se relamía. Y cuando encontraba una beta, Cansinos Asens yo creo que era más franco en el desdén. Era, joder, pues como Pardo Santayana. Que él tiene también una novela que es hija de Cansinos Asens. Es una novela sobre su propia vida. Destroza a su padre. Pero va pasando por su familia, es una cosa, y por él mismo. Y Pardo Santayana fue un personaje importantísimo en la prensa española, corresponsal del País, pero antes había estado en todas las trincheras. Es un libro estupendo, es un diccionario de vanguardias novelado, podríamos decir. Sí. Y con ahí está Cansinos muy bien. Saba, por ejemplo, bueno, que claro. no dice que no sale a la calle porque no tiene pantalones y cosas. Es decir, es una galería de heterodoxos. Todos los bohemios. Que ilustra pues esa época maravillosa de la literatura española. Alejandro Saba, sí, que también tuvo relación con el fútbol porque el marido de su hija fue un futbolista. Entonces, estas son historias. Saba que muere ciego, o sea, que... Sí, es una vida muy atormentada, ¿no? En que se inspira Valle Inclán, ¿no? Para los de Bohemia. Nos queda un poquito de tiempo y quiero hablar un poco sobre tu literatura también, Petón. Tienes libros, pues yo me lo he pasado muy bien con el fútbol, tiene música, para los muy futboleros. Es maravillosa la novela que haces, la biografía que haces de San Román, ese portero un poco maldito del Atlético de Madrid, genial, ¿no? Genial. Que luego tuvo muchas vidas, ¿no? 4. También, el libro se llama Blanco en el Orujo, que era su frase. Sí. El libro lo pone Pepe Navarro, el título lo pone Pepe Navarro. Estábamos un día en la catedral de Miguel San Román, la catedral cafetería, la catedral bar. Miguel San Román es un portero del Atlético de Madrid que fue
muchísimas veces suplente y jugó poco, pero que tenía un carácter. No jugó nunca. O sea, jugó de las 11 temporadas. Tiene un récord inigualable. O sea, es imposible mejorar ese récord. Entonces, iban 12 futbolistas, 11 y el portero, porque el único cambio que se permitía, recordáis, era si se lesionaba el portero. Entonces, él salía. En esos momentos, que fueron poquísimos, y hay una temporada con un entrenador que le cayó bien, Otto Gloria, que juega, que es la primera, 66, que el Atleti va a jugar ahí. Pero es que Miguel tenía historias en las que entiende por qué jugó tan poco. Partido contra la selección de Brasil, Atlético de Madrid, selección de Brasil, preparando el Mundial del 66, que fue un desastre para Brasil. Es cuando lesionan a Pelé, sí. Partido contra Portugal. Y Brasil es un desastre, sale primera ronda. El partido es en el Bernabéu, es el campeón, el vigente campeón. Claro, es campeón de Brasil. La gira la tenía también preparada Brasil, que traía árbitros brasileños para los partidos. Es así. El partido es en el estadio de Chamartín, Santiago Bernabéu, a beneficio de la Asociación de la Prensa. Es, querido, lo tiene el Atleti, récord de afluencia al campo en el estadio Santiago Bernabéu. Y en España jamás se juntaron 126.000 personas en un estadio. Se juntan y lo tienen no el Madrid, sino el Atleti en ese estadio. Yo tengo una entrada de ese partido porque había que hacerse con ella. Está ahí en mi colección de cosas preciosas. Antes de empezar el partido, el técnico, que era Domingo Balmaña, había sido campeón de liga con el Atleti esa temporada anterior, y se ha ido Madi Naveite al portero titular de ese campeonato. Entonces se lo van a disputar Miguel San Román y Rodri, que es un joven cedido al Pontevedra, que venía muy bien. Luego es un histórico del Atleti, Roberto, un tío fenomenal. Roberto Rodríguez Aguirre, Rodri. Antes de empezar el partido, él les dice Balmaña: San Román, decida con el chico quién va a jugar primero, esperando que diga, bueno, joder, el Brasil son unos monstruos, Pelé, Garrincha, ya me pongo yo primero, y que juegue Rodri luego cuando ya vea más o menos cómo va. Y Miguel dice: pues mister, que juegue el muchacho, que salga él, y luego ya con lo difícil, segunda parte, que es cuando hay que jugarse el partido, pues ya voy para adelante. Y Rodríguez dice: esta es la mía, claro. Y sale a jugar. El Atleti perdió aquel partido 5-3, marcó 3 goles Luis Aragonés, que no fue al Mundial. Garrincha le hizo a mi queridísimo Isacio Calleja, procurador de los tribunales, licenciado en Derecho, de todo aquella tarde. Todavía se cuenta. Lo cuentan los malvados ex compañeros de Calleja. Y me lo contaba Miguel San Román también. Termina la primera parte, 3-0, no, 3-2. El Atleti ha marcado 2 y han expulsado a Jesús Martínez Jallo, que fue definitivo para el 5-3, el árbitro brasileño. Y en el descanso llega Balmaña y dice: bueno, aquí va a haber un cambio, que es el portero solamente. Y dice ese Miguel San Román: mister, el muchacho lo está haciendo fenomenal, que siga él. Contra Brasil, en el Bernabéu, el partido con más espectadores de la historia, que juegue el otro. ¿Cómo iba a jugar en la liga si no quería jugar los amistosos? Es un libro muy divertido, cuenta su vínculo con el flamenco, con el boxeo. Bueno, es un libro hilarante, sí, un personaje pues, único, ¿no? Pero yo tengo debilidad por este libro, que se llama La desesperación del té. Quiero contar que es una biografía soterrada de un amigo tuyo, que es nada menos que Pepín Bello, ¿no? Bueno, son sus memorias. Sí, que tú transcribes y novelas de alguna manera y tal. Cuéntanos cosas, por favor, háblanos de Pepín Bello, ¿no? A ver, es una suerte que has tratado mucho, has bebido muchos botellines de Mau. Te digo una cosa, yo intuyo que voy a tener que ser breve aquí, porque me da la sensación de que nos deben quedar como 10 minutos de batería en la cámara, ¿eh? O sea, sí. que
Anda, creo que se haga ciudad, pero... Sí, bueno, de tanto tiempo delante en platós y esto, uno al final desarrolla habilidades y esto. 6 minutos para hablarnos de todo. Está con Pepín. Bueno, es que me acaban de pasar una nota por el fondo que dice que quedan 10 minutos de batería. Lo digo para el personal. Que lo haremos rápido. Hablamos rápido. Quiero que nos contes eso, que nos contes A ver, mira, de su percepción de esos genios que... Yo conocí a don José Bello, y ahora digo por qué don José, cuando tenía 97 años. Esa misma tarde en la calle Santa Hortensia, donde vivía, cuarto piso, voy con 2 amigos. José Antonio Bello está director de la revista Cuatro Esquinas de Huesca y el editor del periódico Diario del Alto Aragón de Huesca, Julio Brioso. Al salir nos dice don José, vuelvan ustedes rápido porque a lo mejor a la próxima no me encuentran. 97 años. Y Bellosta dice, no diga eso, don José, porque quién sabe si alguno de nosotros será el que falte. A mi pobre Julio Brioso le dio una neumonía una noche después de ir en mangas de camisa en invierno. Era carlista el hombre y llevaba una camisa carlista y remangado aquí. Y le dio una neumonía y todos los males. Y nos adelantó también, falleció el pobre Julio, que era un fenómeno. O sea que a la próxima, Bellosta vivía en Huesca, fui yo solo. Y así creamos un rito que era de todos los miércoles. Yo subía un pack de botellas, no sé cómo se dice pack en español, odio los anglicismos, pero bueno. Un conjunto de feo, pero vamos, a ver, un lote de 6 botellas de Mao 5 estrellas, y me dice, no, la clásica, que es la que me gusta. Y mientras que tenía él y bebía yo, cuando 5 horas después me iba, él se había trasegado 6, digo, con las que ya tenía la nevera, 7, y yo un par o 3, para mantenerme a su altura. No conozco a nadie con su capacidad expresiva, ni lo conoceré jamás, es imposible. Dios le da a uno el privilegio de conocer 3, 4, 5 personas distintas, especial, conocer de verdad, no chocar las 5. Y Pepín Bello, don José Bello es, por supuesto, uno. Resumiré mi presencia con él a los 4 o 5 meses, la escena de salida de su casa con ese cuadro, qué preciosidad, de Lucía Bosé, su gran amiga, y el grabado manuscrito al pie en la firma de su amigo Dalí. Otros los tenían en el baño, le hacían compañía en el baño, los cuadros de Dalí, y habíamos estado hablando del amor esa tarde. Me había dicho, el amor nos hace vivir 2 vidas, una la normal y la otra la que se vive por arriba, por elevación, porque vivimos por arriba, vivimos elevados. Es verdad, tenía razón. Entonces al salir me dice, bueno, me añade, por cierto, preocúpese usted. Hay un momento en la vida en el que uno deja de enamorarse. Hay una edad en la que uno ya no se enamora más. O sea, a partir de los 96... ¿Y él, que convivió con tantos genios, cómo los veía, cómo los percibía? Bueno, sin ellos no hubiera sido posible. Termino de decirte que ese mismo día, a la salida, me dice, hemos hablado de lo más importante, hemos hablado del amor, creo que debemos de dejar de llamarnos de usted, pero a mí me gusta que me llamen don José. Digo, eso está solucionado, yo lo voy a llamar de tú, don José. Y así fue toda la vida. No le gustaba Pepín. Pepín era una cosa, como él decía, esto es una cosa de Federico. Pero Federico, Buñuel y Dalí hubieran sido de imposible conciliación. No solo se concilia el sueño, decíamos ayer, sin la presencia del pegamento de un tipo, un ser tan especial que era capaz de unir contrarios. Me contaste que fue hasta
manager de boxeo de Buñuel. Claro, eso es tremendo, sí, claro. Él era capaz de armonizarlos. Él descubre a un tipo que que tenía una serie de láminas tiradas por el suelo de una habitación del piso bajo, y era Dalí. Y sube corriendo a buscar a Buñuel y a Lorca y dice: he encontrado un genio, tenéis que bajar conmigo. Y ahí los lleva a la habitación porque sabe en ese momento que está hermanando a los tres más brillantes de la generación del 27. Él es el fotógrafo y el que lo sienta, porque estaba viendo en casa Ignacio Sánchez Mejías en Sevilla, y hace clic y junta en una instantánea a los genios de la generación que antes ha alimentado de amor el suficiente como para no romper. Esa es la generación. ¿Cuál es el porqué del título? Que es... La desesperación del té era la ceremonia que había en la habitación del tío que tenía la pieza más grande y destacada, porque tenía posibles, habían muerto su padre y su madre, el huérfano de ambos, Juanito Vicens, un bibliotecario de lo que era el Cervantes entonces, por el mundo, y que juntaba a todos, menos a uno. Buñuel no iba. En esa habitación se creaba un ambiente, no cabía el alcohol, no les dejaban en la residencia, entonces tomaban té y fumaban constantemente. Tumbado en la cama de Juanito Vicens, como en un diván, recostado en 4 o 5 almohadones, Federico. Y Federico, que era lo más asombroso que don José y nosotros, sin estar tocándole, hemos conocido, les recitaba dramas o comedias de Lope de Vega, haciendo él todos los personajes. Capturados en un vuelo, toda una tarde, 2 horas, esos jóvenes, enamorados, fascinados por la palabra de ese genio, que hablaba dice Pepín, que él pudo hasta el final de sus días, ya cuando fue viejo no, remedar perfectamente la voz de Federico. Tendría que haberla grabado porque no existe grabación. A esa ceremonia de densidad de humo y el té por el alcohol llamaron la desesperación del té. Y por eso el título del libro y por eso el final de esta charla, porque nos quedan 3 minutos. Creo que era Guillén, ¿no?, el que decía esa frase tan bonita de cuando estaba Federico no hacía frío ni hacía calor, hacía Federico. Ya está, lo has terminado perfectamente, era Jorge Guillén. Pues hoy hace Federico, y hace Petón, y hace Cervantes, y hace una conversación maravillosa. Hace Estambul y hace todos vosotros. No voy a dejar que diga cada Petón, porque es que me dan los 7 males solo pensar que algo parecido dijeron de Federico, y es que es tan inalcanzable solo, que al mencionar su nombre, que es un buen nombre para institutos pequeñitos también, que al amor del Cervantes sigan llevando como lleváis vosotros, os lo agradezco de corazón. El español por el mundo, el castellano por las ciudades. Yo he podido venir a Estambul y hacer 2 cosas maravillosas: conocer la ciudad, enamorarme de ella con un flechazo instantáneo, y hacerlo desde la atalaya maravillosa que el Instituto Cervantes tiene en la capital de Turquía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por comprendernos, por alimentarnos, y de verdad que esta ciudad mágica, como decimos vibrantes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.